Le damos la bienvenida en este momento, le agradecemos muchísimo que esté aquí en Radiográfica a Micaela Pollack. Ella es delegada por CIPREVA en Radio Nacional y es la secretaria de Géneros del sindicato. ¿Cómo estás, Micaela? Úrsula hasta aquí te saluda. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y te vemos tildada en la imagen, pero te escuchamos perfecto, así que ahí estás mejor. Micaela, esta semana... En realidad no estoy bien por el momento del día en el que me agarran, es imposible. Y sábado a la mañana tiene esto, ¿no? Bueno. Y sí. Se hace lo que se puede. Estamos bien. Era radio, chicos, esto era sin imagen. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Este mundo nuevo. Este mundo nuevo. Todo culpa de Badía. Sí. Mica, queríamos charlar con vos porque esta semana, bueno, hay varias cosas, un poco del sector de prensa, el sector específico en el que vos laburás, que tiene que ver con medios públicos. Además, esta semana hubo un paro en prensa escrita, pero pasó también otra cosa. Vamos a comenzar por allí, que fue la primera asamblea feminista de cara a la organización del 8 de marzo. Esto se hizo en ATE Nacional y ha estado integrado por distintos sectores de compañeras organizadas. ¿Qué dirías que trazo a hacer? ¿Qué reflexión haces de lo que fue esa jornada? Bueno, lo primero es que sorprendentemente suelen ser en esta época del año las primeras asambleas para el 8 de marzo, como bien decías, pero este año ya habíamos tenido un encuentro previo al paro del 24 de enero. Claro. Y en ese sentido hubo dos novedades en cuanto a las asambleas feministas. La primera novedad fue que se había hecho una antes de esta fecha, y la segunda es que no va a ser la primera convocatoria popular en las calles que vamos a tener. En general la agenda del año se abre con el 8 de marzo, somos nosotras quienes nos plantamos y de algún modo también tomamos la posta de asentar cuál va a ser la agenda de ese año. Siempre la consigna que le ponemos a la marcha tiene mucho que ver con la situación política nacional e internacional muchas veces, así que este año ya nos han ganado, por suerte, el movimiento obrero organizado con ese paro del 24 de enero. Eso para empezar. Claro. Después, que sean un sindicato, la convocatoria siempre nos parece que está muy bien, ni hablar para esta fecha en particular, que es el 8 de marzo, porque es el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. Nosotras les agregamos las disidencias también, pero la realidad es que históricamente es esa fecha, entonces que sea en un sindicato es mucho. Y la convocatoria fue enorme. La verdad es que en los últimos años se venían dando de manera fragmentada estas asambleas, y esa primera, con todas y todos los sectores que la compusieron, fue la verdad bastante impresionante. La composición, ¿cómo estuvo planteada? ¿Quiénes estaban? ¿Qué sectores? Bueno, estaba el sector sindical muy fuertemente presente, y estaban también partidos políticos, agrupaciones estudiantiles, había grandes referentes feministas históricas como Dora Barranco, estaba la campaña nacional por el derecho al aborto, que está en estos días también teniendo un protagonismo que no esperaban tener, y que no tiene solo que ver con los proyectos que se están presentando en el Congreso, sino que también tienen que estar pasando el carro, sino que también tienen que ver con... ¿Me escuchan bien? Sí. Estamos pensando cuál es el precio. Si tienen algo para vender esa hora. Y bueno, la verdad es que lo que le está sucediendo también a las compañeras de la campaña es que están teniendo que atender un desabastecimiento importantísimo en hospitales y centros de salud públicos que tienen que ver con la ausencia de misoprostol y de materiales para practicar abortos legales, que la verdad es muy preocupante también. Claro. En el mismo sentido, te pregunto sobre la asamblea. Imagino que esos temas fueron abordados, pero ¿qué otras discusiones se atravesó? La consigna, el lugar, después son cosas que se van puliendo a lo largo de las asambleas y las jornadas, pero en un primer momento, ¿qué se discutió? ¿Por dónde fue esa discusión? Bueno, el centro ahora de la discusión es el DNU, ¿no? Ya una vez que
cayó la discusión por la ley bases o la ley ómnibus, como le dijimos tanto tiempo. Ahora lo que tenemos que hacer es que este DNU quede sin efecto, porque la realidad es que está afectándonos directamente en nuestra vida cotidiana. Quienes tenemos medicina prepaga, por ejemplo, esta semana hemos recibido los avisos de aumentos directamente citando al DNU, también las tarifas que van a ser desreguladas, toda la desregulación de la economía y de lo que vamos a tener que pagar quienes no somos la casta, están plasmadas en ese decreto de necesidad de urgencia, que sabemos no tenía ninguna necesidad y mucho menos urgencia, y en particular nos afecta, por más que haya una cautelar que haya suspendido el capítulo laboral, la realidad es que es una medida cautelar, no es algo permanente, es a la espera de un análisis y demás. Entonces lo que necesitamos es que esto caiga en los medios públicos. Como decías que trabajó en Radio Nacional, estamos directamente afectados por una intervención que sale de ese decreto y que es completamente ilegal, y que después si quieren ahondamos en eso, pero digo, el DNU tiene efectos en nuestra vida de cada una de las personas que vivimos en la Argentina desde el 20 de diciembre, desde el 29 en realidad, que entró en vigencia, y que si no se trata en el Congreso y no se rechaza, va a ser, la verdad es que bastante irreversible todos sus efectos. Micaela, vamos a medios públicos. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, como les decía, a partir del DNU se nombra un interventor que tiene injerencia en todos los medios públicos. Esto la verdad es que es inédito. Es inédita este tipo de intervenciones, claro. Es inédito por la situación en la que están los medios públicos, que no tienen ninguna necesidad y ninguna evidencia de tener que ser intervenidos. Digo, no hay ninguna situación anómala. Y son medios que están creados por leyes, por eso decimos que la intervención viola directamente dos leyes fundamentales, que son la ley de medios, la que conocemos y que hemos peleado porque existiera y porque se efectivizara, y la ley de sociedades del Estado. Es decir, para que se pueda intervenir en los medios públicos tiene que haber un aval del Congreso, que es quien no solo creó esos medios, sino que además es quien los tiene que dirigir. Tanto TELAM como Radio y Televisión Argentina como Contenidos Públicos tienen un directorio, y eso está compuesto por distintas representaciones que tienen que ver con la proporción legislativa y que estaban en funcionamiento, digamos, no tienen ninguna necesidad. Y el interventor además tiene injerencia, como les decía, en todos los medios públicos, desde TELAM, pasando por Radio y Televisión Argentina, que somos la televisión pública y Radio Nacional, y Contenidos Públicos, Paca Paca, Deporte TV, Encuentro. Entonces, la verdad es que es bastante inabarcable la tarea que tendría por delante, y no tenemos tampoco muy claro cuál es esa tarea. Micaela, ¿qué tal? Leonardo Martín te saluda. Y a lo que estás contando también está el camino, ¿no?, que hizo el macrismo, que es de financiar, vaciar mucho de los medios públicos. ¿Cómo estás viendo que avanzan en esa dirección, o por ahora es muy rápido decirlo? No, la verdad es que lamentablemente, desde que el macrismo desfinanció, tuvimos paritaria cero, ofertas de jubilaciones anticipadas y de retiros voluntarios, que ante una paritaria cero y salarios de hambre, muchas personas agarraron. En Radio Nacional en particular perdimos el 20% de la planta, lo cual es muchísimo. Somos 49 emisoras en todo el país, y eso determinó que en varias de ellas, por ejemplo, la radio cerrara los viernes y abriera de nuevo el lunes, como si fuera una oficina o un banco, cuando sabemos que, no sé, eventos deportivos, hay un montón de situaciones que suceden durante el fin de semana que necesitan que la radio esté presente y viva. Para un medio de comunicación es gravísimo. Claro, y eso nunca se recuperó, la verdad, digamos todo, ¿no? Porque creemos que el vaciamiento se profundiza cuando no se revierte. Entonces,
si bien en la televisión pública y en Telam sí hubo la reversión de algunas situaciones muy graves que habían sucedido, saben, es conocidísimo lo que pasó en Telam, y eso sí se fue recuperando durante el gobierno anterior. En la televisión pública también hubo algunas conquistas. En Radio Nacional fue mucho menor en ese sentido, los salarios siguieron perdiendo muchísimo frente a la inflación cada uno de los años, y entonces en este momento es una situación muy débil, porque además la mayoría de quienes trabajamos ahí tenemos que atender otro laburo, por ejemplo, cosa que nunca había pasado. La precarización de la planta permanente de un medio público, la verdad es que no la habíamos vivido, y en ese sentido creo que tienen allanado el camino para seguir profundizando ese vaciamiento, y una de las declaraciones del interventor de esta semana iba un poco en ese sentido, porque en un portal que salió una declaración muy larga de él, hablaba de reducir la cantidad de trabajadores con consenso. Claro. Que bueno, vendría a ser algo así como retiros voluntarios, y la verdad es que es cierto que tienen terreno para eso, porque está difícil porque ahí. Claro, no sirve el salario. Sí. Claro. Es Micaela Pollack, con quien hablamos, es del CIPREVA, la secretaria de Géneros, trabaja en Radio Nacional. ¿Cómo está, Micaela? Paulo Pereira te habla. Yo iba justamente a preguntar un poco sobre eso. Vos había dicho que 20% de la planta en el macrismo, ¿no? Yo quería saber si ya hay, por ejemplo, primero si ya están nombrados los directores, los cargos, todos que corresponde. Después quería entender un poco si ya hay personas que fueran echadas, y después el clima, cómo está el clima entre los trabajadores. ¿Hay miedo? ¿Hay persecución ya? ¿Cómo está el ambiente laboral en este gobierno? Bueno, tenés un rato, supongo, porque hay un montón de cosas ahí. A la una tenemos programa. A ver, todavía no hubo formalmente despidos. Sí, lo que sucedió, bueno, de hecho una compañera que es compañera de ustedes también, Cecilia García, que trabaja en Radio Nacional de una manera precarizadísima. Ella tiene un contrato como si fuera una de las estrellas que se jactaron en el periodo anterior, que fue el director que había asumido la presidencia de Radio y Televisión Argentina. Dijo que había dado de baja los contratos de las estrellas y que por eso se había conformado un ahorro enorme y qué sé yo. La realidad es que ahí se fueron, además de un montón de conductores y conductoras que tampoco cobraban una fortuna, pero pongámosle, se fueron también 160 trabajadoras y trabajadores de cada una de esas 49 emisoras que sostenían el aire. Aunque cobraran de manera precarizada, la verdad es que su laburo era fundamental para que esas emisoras estuvieran al aire en distintos lugares del país. De esas personas, algunas quedaron, y una es Ceci, y lo que sucede es que tienen una adenda de sus contratos por enero y febrero, así que no sabemos qué va a pasar con eso. Esa es una de las preocupaciones que tenemos también. Hemos conformado una intersindical a partir de la asunción de este gobierno y estamos laburando en conjunto con este tema, con lo salarial también, que tuvimos una especie de paritaria donde la empresa vino con un 16% contra una inflación del 25,5% que había sido en enero y que además era por un periodo que nos debían del año pasado. Bueno, claro, la verdad es que son responsabilidades muy compartidas también con la gestión anterior, con lo cual impusieron ese 16%, la gran mayoría firmó ese acuerdo y esto sigue condenándonos a salarios que están en este momento en un tercio de lo que es la canasta básica en Capital Federal, por ejemplo. Entonces, la verdad es que está muy complicado. Como contaba antes, hay muchas personas que tienen que atender otros laburos, con lo cual organizarse está difícil también porque obviamente cuando hay que correr para otro lado es difícil quedarse en una asamblea y demás, pero sí hay mucha preocupación y hay una conciencia de que es este momento en el que tenemos que defender los medios públicos porque si no puede ser muy tarde después. Así que apelamos a que
conciencia y esa preocupación reúnen luego en una organización que nos permita defenderlo. Y la verdad es que todavía no han nombrado en la radio directores, ni gerentes, ni nada por el estilo. Sí, en esta semana aparecieron en la televisión pública, lo cual no es una mala señal, porque me parece que haya alguien que se ocupe de la programación es porque quieren hacer una programación, lo cual en este contexto es mucho decir. Sí. En la radio todavía no, estamos a la espera, se supone que va a venir alguien, y en este momento estamos sosteniendo la programación con la decisión, la conducción, la producción de trabajadoras y trabajadores de planta, y la verdad es que está buenísima la programación que estamos haciendo, y dicen por ahí que han subido las mediciones incluso, así que estamos muy orgullosas y orgullosos, y tratando de sostener eso, y la verdad es que quienes laburamos en los medios públicos los defendemos, no solo porque es nuestro puesto de laburo, sino porque de verdad creemos en ellos, porque de verdad garantizan nuestro derecho a la información como pueblo, ¿no? Y que estamos en todos los lugares del país. Mica, por último, esta semana, el día jueves, hubo un paro de prensa escrita, también vinculado a, si bien no es historia específica, sí, bueno, es el CIPREVA, el sindicato. Contanos cómo fue y cómo está la situación de la discusión de la paritaria, particularmente en prensa escrita. He visto imágenes de un montón de redacciones, me refiero, por ejemplo, a Perfil, bueno, varias, donde estaban realmente en una retención de tareas. Ha sido importante. Sí, Perfil, Clarín, claro. Olé, la verdad que redacciones donde hay mucha gente en general laburando. Nosotros desde el CIPREVA tenemos la personería hace un año, entonces estas son nuestras primeras discusiones paritarias con las cámaras, porque bueno, luego hubo una suspensión y la verdad es que empezamos muy fuertemente a discutir a partir de finales del año pasado. En prensa televisada esta semana tuvimos una conciliación obligatoria, pero la verdad es que viene habiendo una organización que también es muy esperanzadora, porque nos damos cuenta de que hay una conciencia de compañeras y compañeros de que es la lucha colectiva la que va a revertir muchas de las situaciones. Estuvimos hace un par de semanas en la puerta de distintos canales y demás, y respecto de prensa escrita, también con salarios que rondan un tercio de la canasta básica, por lo menos de acá de la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que las empresas vienen con oferta cero, porque claro, vienen llorando el tema de la pauta oficial, que ustedes saben que es muy necesaria y que hace a la vida democrática también, porque que haya distintas voces tiene que ver con que el Estado pueda solventar eso, pero también tiene que ver con que el Estado tenga algo para comunicar, porque la pauta lo que hace es contar campañas de vacunación, contar cuestiones que hacen a la vida cotidiana de bien público, exacto. Bueno, la realidad es que esta situación, que pega muy duro en Radiográfica y en un montón de medios, a Clarín no le pega tan fuerte, digamos todo, porque es verdad que cobran muchísima pauta, pero también es verdad que tienen un montón de negocios por fuera y que no es que viven de los medios, no son empresarios de los medios. Son como corporaciones que están absolutamente diversificadas en en lo que hacen. Y que hoy el medio quizás sirve para defender otros negocios o ampliar otros negocios, más que ese medio sea un negocio en sí. Totalmente, son propaladoras, ¿no? De sus agrotóxicos y de toda la de sus cables y de todos los servicios que producen y que venden y demás. Entonces, la verdad es que el paro fue muy contundente, porque la propuesta o no propuesta fue muy contundente, y ante la situación que estamos viviendo, tener salarios que no alcanzan las 250 lucas, no hace falta contarles. Tiene que ver también con todo. Bueno, en una línea muy disciplinada con el gobierno nacional, que hizo lo mismo con el salario mínimo vital y móvil. Claro. Digo, acá
ante esa desregulación que hablábamos al principio de lo que fue la asamblea feminista esta semana, con foco en el DNU, la desregulación que plantea el DNU de todo, del sálvese quien pueda y de la ley de la selva, ya sabemos quién gana en la selva y bueno, necesitamos organizarnos para que eso se pueda revertir, porque la verdad es que hoy tienen vía libre para hacer lo que se les cante. Entonces me parece que está bastante claro eso en quienes laburan en esas redacciones que estuvieron vacías, porque necesitamos la conciencia de que si no nos organizamos acá no come nadie. Micaela Polak es a quien escuchan. Te agradecemos, Mica, nos vemos pronto. Muchísimas gracias por el paso aquí por Radiográfica.